Bueno, aquí estamos, señores. Cuántas cosas, ¿verdad? Para decir, cuántas lecturas que hacer respecto de esa jornada interrumpida en el día de ayer. Los titulares hoy ya ustedes han visto, lo hemos presentado nosotros bastante temprano. Las conjeturas que hay que hacer respecto de todo esto. Eh, una cosa sí es cierta. Nos queda clarísimo las debilidades institucionales con la crisis que se ha producido con la suspensión, algo insólito, algo que nunca había ocurrido en este país. ¿Suspensión o qué? ¿Qué fue lo que ocurrió en el día de ayer? ¿Suspensión o simplemente ya queda todo desvanecido respecto de esto? Un intento de fraude, eso sí, un intento de fraude que devino entonces en esta crisis que más allá de la institucional es una crisis política, vamos a estar claros. Vamos a hablar de manera directa y que eso, por supuesto, habla como había hablado desde hace un momento, desde hace muchísimo tiempo, en los últimos sondeos, no nos hagamos los tontos, sobre el tema de la debacle del PLD. Yo no vi ni un solo sondeo, si de alguna forma nosotros tuvimos que hacer algunas ponderaciones respecto de los sondeos que se habían hecho distintos, fue precisamente de si no la debacle, por lo menos un lugar que no era el deseado respecto al caso del PLD y del posicionamiento de sus candidatos. Y esto lo digo para empezar quizás con una serie de preguntas interesantes que debieron de ponerse sobre la mesa o que han debido ponerse sobre la mesa para tú procurar un entendimiento respecto de lo que ocurrió en el día de ayer, a más de lo que nosotros pudiéramos desear. ¿Quién tenía las posibilidades en esa contienda de ayer? A juzgar por esas mismas encuestas de las que todos hablan. ¿Cuál fue el denominador común entre todos? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana siempre estuvo en un segundo lugar, por debajo, muy por debajo del Partido Revolucionario Moderno. El poder, pero el poder, ¿quién lo tenía? Bueno, el poder lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, es el sector oficial, por supuesto. Y a partir de ahí, entonces, la pregunta que correspondería, y lo hacía ayer en la rueda de prensa Carolina, es, ¿a quién le podía convenir el desastre entonces que se produjo? Porque es un desastre que terriblemente nos ocupó a todos. En los 18 municipios, para comenzar, a esta misma emisora, yo cuando salí a la calle y en esa programación especial en algún momento me atreví a llamar para hablar de lo que ocurría en mi municipio. El sistema no subía, lo que había ocurrido con la mayoría de las mesas, donde siempre, por más borradas que estuvieran los nombres y las boletas, siempre estuvo la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Todos los problemas fue con los de las boletas de los partidos de oposición y aliados. Eso es la verdad. Y así está ahí documentado. Entonces también son elementos que yo creo que deben estar ahí presentes también para el análisis y para ver cómo se va a solucionar esto, que definitivamente yo creo que tiene muchas lecturas. La Junta Central Electoral no es una crónica, la crónica de una muerte anunciada. En los últimos 3 días, ¿cuántas veces aquí sobre esta mesa nosotros hablábamos de la genuflexión, de la ligereza, de la falta de carácter de la Junta Central Electoral? Y no estamos diciendo que lo que ocurrió lo provocaron los 5 jueces de la Junta Central Electoral y sus suplentes, pero probablemente si la actitud hubiese sido otro, ¿quiénes o a quienes les convenía que este desastre ocurriera como tal y nos develara como un país con una crisis político-institucional? Si hubiese sido otro el papel asumido por la Junta, entonces la historia podía estar siendo contada de manera distinta. Entonces, yo creo que esos son elementos interesantes que hay que poner ahí. ¿Aquí de qué se habló? Desde el principio se había hablado de una autopsia forense de los equipos informáticos. ¿Y cuáles fueron los resultados? En los que todos estuvieron ahí presentes. Los resultados fue que todo estaba ok, que todo estaba bien. Entonces, no funcionó de repente y se iban a iniciar entonces el proceso de votaciones, sobre todo en los lugares donde el voto automatizado era el que se iba a implementar. Y en los lugares donde iba el voto automatizado, precisamente en los municipios y en las provincias donde mayor cantidad de votos se concentraban.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, muchos hablan de renuncia en pleno, pero hay otros que se van al extremo de decir, mira, no es renuncia en pleno. Claro, por supuesto, hablamos de las pasiones, ¿no? Que mediatizan a la gente en medio de procesos como este. No, no es la Junta y su suplente en pleno, el gobierno en pleno, en una actitud exagerada porque, bueno, todavía queda algo, ¿no? De lo que es este orden democrático que seguimos que tener, seguir entrecomillando, pero si la autopsia forense y los equipos dijeron que los equipos informáticos estaban bien, entonces, ¿a quién hay que pedir cuenta ya de manera técnica? Adiós, pero ahí está el director de informática, por ejemplo, de la Junta y el centro de cómputo. Yo creo que más allá de los jueces, que sería un retraso quizás conveniente para algún grupo o para algún sector de los que terciaban en las elecciones, podría ser muy conveniente la extensión probable, y eso tú tienes que verlo a partir de los sondeos, y quién estaba más vulnerable. Entonces, de eso hay que hablar. Hay que hablar de quién eran los responsables. Y eso hay que cambiarlo definitivamente. Por supuesto, lo que plantea la ley es algo que hay que acoger en medio de todo esto. La Junta Central Electoral, que comenzó con un retraso bastante notable en diversos sitios, con la alta participación ciudadana, porque la gente estaba también decidida a votar y la gente fue a votar. Y eso fue algo que igualmente develaron esos sondeos y esas encuestas. En términos de la abstención, se rompió con los esquemas en esta ocasión. Se rompió con los esquemas y ese 50% histórico, Jesús, ese 50% histórico hace rato que se había roto. Entonces eso también habrá que ver para quién o para quiénes podía ser o no conveniente. Se habla, por supuesto que se ha hablado de juntar el proceso electoral. ¿A quién pudiera resultarle conveniente que se juntara el proceso para mayo, por ejemplo? Al gobierno. Ajá. Exacto, pero no solo al gobierno. Hay individuos y elementos del gobierno que de manera muy particular y personal le podía hacer, porque eso implicaría una modificación a la Constitución. Claro. Y esa modificación a la Constitución te puede colar muchas cosas y te puede rehabilitar a muchas gentes o a personas que están total y absolutamente imposibilitados. Y no solo eso, sino que por el nivel de descrédito incluso pudieran salir del escenario político por un buen rato. Pero también hay otros elementos extras que una yo creo modificación a la Constitución no podría darle la posibilidad a Danilo de que fuera pero candidato. por supuesto que podría darle la posibilidad a Danilo de que fuera candidato. Claro que sí. Claro que sí, pero también pudiera dar otras posibilidades el hecho de que pudiera extenderse entonces, porque ¿qué significa la renuncia en pleno o la destitución en pleno de la Junta Central Electoral? Yo no sé si procede la destitución, no lo sé, pero la renuncia, por supuesto que sí. Los abogados dirán... Sí, el Senado puede en el día de hoy tomar esa medida, entonces, pero no sería la más adecuada. Está bien, pero yo no voy a entrar en mucho... Según tu criterio. Sí, no es si sería la más adecuada, no es si ellos pueden. Eso es entrar, perdóname, hermana, eso es entrar en un juicio de valor personal. Así es. O sea, eso tendría que decidirlo el Congreso en pleno. Claro, y ese Congreso entonces es del poder, es de Danilo Medina, porque él lo ha dicho con mucha claridad mi Congreso. Pero la destitución o la renuncia, como sea, ¿qué te plantea eso? Te plantea entonces la modificación a la Constitución y te plantea un buen retraso en todo esto. ¿Eso qué permite? Bueno, eso permite ante la imposibilidad quizás del sector oficial, porque es real. Los sondeos lo dijeron y todo estuvo muy claro en que la desventaja en términos de votos del sector y además la actitud de la gente. Nosotros hablábamos mucho que nos parecía esto a lo que pasó en el país en 1978, en términos de la decisión de la gente a producir un cambio que además, como hemos repetido hasta el cansancio, es dialéctico. Después de 20 años del PLD en el poder, oye, la gente ha estado harta. El hartazgo de la gente del Partido de la Liberación Dominicana era obvio. Entonces, yo creo que hay que simplemente... quedarse con el planteamiento de esas preguntas en medio de todo lo que podría decirse hoy, que yo creo que hay que tener mucho cuidado en el enfoque de muchos problemas. Claro. Mucho cuidado, señores, por el tema de la recuperación, que si no está en estado comatoso, está bastante afectado, de la salud política e institucional del país, que en las semanas que quedan hasta el 18 de mayo, cuando iban a producirse las próximas elecciones, los líderes políticos y las organizaciones tendrán que
que obviamente desde hoy desde ayer es embarcado en una serie de reproches y contrarreproches Sí. que en nada ayudan, pero a partir de hoy yo creo que después de la experiencia que hemos tenido de esta ruptura y de esta situación al vapor, que no es más que la posibilidad de una rapidez. Parece que un fraude muy rápido. Y yo decía esta mañana, Jesús, como cuando ocurría en los 12 años, parece que al gobierno se le dañó el muerto. Así mismo, y sabe mucha gente de lo que y sabe muchísima gente de lo que estamos hablando. Al gobierno se le dañó el muerto por las preguntas de las que nosotros decíamos hace un momentito. ¿Quién tenía todas las posibilidades? ¿Quién tenía todas las posibilidades de ganar este torneo? ¿Quién tenía el poder en sus manos? ¿Y la oposición? ¿Quién? Perdóname. ¿Quién? Vuelvo y repito, porque voy a hacer que no escuché. Voy a plantear lo que vuelvo a decir. En este caso, ¿quién tenía las posibilidades a jugar por todos los sondeos que nunca le dio principalía o el primer lugar al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Quién tenía el poder con su Congreso y quien nombró su Junta Central Electoral, que siempre miró para otro lado? ¿Y a quién realmente convenía el desastre que se produjo en el día de ayer?